Bien, en el episodio anterior, que era en el caso del capítulo del agua, vimos principalmente las explicaciones de los cambios de densidad, vimos también los cambios en los ángulos que eran por la participación del enlace de hidrógeno, y en este capítulo lo que vamos a hacer es explicar principalmente las propiedades redox que presenta el agua. El agua sabemos que tiene un potencial de autoionización, puede principalmente descomponerse para formar, en este caso, H3 o más y o H menos. Recordemos que el H3 o más es lo mismo que el protón. Lo que pasa es que el protón se suele poner por simplificación, pero es erróneo, porque el protón, según las reglas de Fajans, me refiero como un protón a esto de aquí. Entonces, las reglas de Fajans principalmente condicionan que este catión sea muy polarizante, ¿vale? Tiene un radio iónico muy pequeño, el radio de un protón, y tiene principalmente una carga moderada, pero es que su radio tan pequeño genera una distorsión de la nube electrónica muy grande, haciendo que el enlace sea prácticamente covalente. Por eso principalmente el protón reaccionaría con las moléculas de agua, no es que reaccione, sino que formaría un enlace covalente, dando así lugar a la formación de H3 o más. Bien, pero claro, este es el proceso de autoionización y nosotros lo que queremos ver son las reacciones redox del agua. Bien, el agua puede actuar como oxidante o como reductor. Vamos a primero a un pH ácido, perdón, a un pH menor menor que cero, no, perdón, un pH igual a cero, ¿vale? Donde tenemos que el agua actúa como oxidante. Es decir, que actúe como oxidante significa que oxida al otro compuesto o al otro elemento y por tanto él se reduce. ¿A qué se reduce? Bueno, pues principalmente se reduce a hidrógeno. Bien, se puede evaluar de la siguiente manera. Si tenemos un pH básico, perdón, un pH ácido, podemos partir del protón, que es el que tiene el poder oxidante, o del agua. Os explico cómo. Imaginamos que partamos del agua, porque no caemos en que esta disolución tendría un exceso de protones, ¿no? Entonces, imaginemos que partimos del agua y decimos que este agua se reduce a hidrógeno. Lo primero que hacemos es ajustar los oxígenos, añadiendo aguas. ¿Y aquí qué tendríamos? Tendríamos 2 hidrógenos y aquí tendríamos 4. Por tanto, lo que tenemos que añadir aquí, ¿qué es? Es 2 protones. Bien, entonces fijaros que la molécula de agua se me va con la molécula de agua y al final lo que me queda son 2 protones para darme hidrógeno. Bien, claro, pero ahora falta evaluar las cargas. Carga neutra, pues aquí tenemos que añadir 2 electrones. ¿Que lo queremos simplificar? Pues principalmente tendríamos que un protón, perdón, sí, que un protón más un electrón me da principalmente un medio de H2, que es la reacción que nosotros conocemos más. Pero quería que observarais que si partimos del agua y no caemos en los protones, al final obtenemos la misma reacción. Entonces, si me dejáis ponerlo esto un poco más simplificado para que me quepa, pues principalmente pondríamos que un protón más un electrón me generaría principalmente un medio de hidrógeno, que es la reacción que nosotros conocemos. Bien, si el agua o el protón es el que se reduce, tiene que haber un compuesto, dejarme que le llame E, que se oxide. Entonces ese compuesto se va a oxidar y me va a dar un estado de oxidación más N con N número de electrones. Vamos a poner un electrón, ¿vale? Bien, si el potencial de reducción del agua en un pH, en este caso ácido, es igual a 0, entonces, ¿qué potencial tendría que tener, en este caso, el elemento, ¿vale? Para que la reacción se diese, es decir, que incremento de G fuese negativo. Bueno, pues os recuerdo, los datos que se cogen son los tabulados por potenciales de reducción. Bien, entonces, si yo tengo en la tabla donde voy a coger los datos potenciales de reducción y yo el elemento lo tengo en la reacción de oxidación, tengo que pensar que el número que ponga aquí va a ir dado la vuelta, es decir, va a ir con un signo cambiado. Entonces, ¿qué signo me favorece aquí que tiene que tener este número para que la reacción se dé? Pues necesito un incremento de G menor que 0, entonces necesito un potencial de reacción, en este caso mayor que 0. ¿Qué número tengo que poner aquí? Pues algo que sea mayor que 0. Por tanto, si necesito que algo sea mayor que 0 y su potencial de oxidación dado la vuelta es positivo, es porque necesito potenciales de reducción negativos, ¿vale? Negativos. ¿Qué valores? Pues principalmente voy a necesitar potenciales de reducción menores que 0. Supongamos litio para darme litio, en este caso más un electrón. Y yo sé que potencial de reducción del litio
es el de reducción estándar del litio es menos 2,5, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es el potencial de esta reacción? El potencial de esta reacción, que es de oxidación, es 2,5. Por tanto, el litio sí puede reaccionar con el agua. Pero ¿qué ocurriría si yo tengo principalmente, si yo tengo, por ejemplo, el cobre? El cobre tiene un potencial, en este caso, de oxidación, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero el potencial del cobre, supongamos que es 0,8, un ejemplo, ¿vale? Entonces, si este potencial de reducción del cobre es 0,8, yo aquí tengo la reacción de oxidación y el potencial de oxidación del cobre, este es el de reducción a oxidación, es menos 0,8 voltios. Entonces, esta reacción no podría darse en agua en medio básico porque principalmente no reaccionaría, tendría un potencial de reacción menor que cero, ¿vale? Entonces, eso es importante. Lo primero, saber qué signo necesito aquí. Y luego, lo segundo, fijarme si la reacción es de oxidación o reducción. ¿Que las reacciones de reducción? Pues únicamente normal. Es decir, sin hacer cambios de signo. ¿Que las reacciones de oxidación? Pues tengo que cambiar el signo y ponerlo. Es decir, que el potencial de reducción tiene que ser menor que cero para que la reacción se dé, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos esto, voy a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Dejarme que borre esto, así, así, así. Bien, entonces, para que el agua actúe, el H2O actúe como oxidante en un pH, en este caso, menor que cero, dale, igual a cero, necesitamos que el elemento, el potencial estándar de reducción del elemento sea menor que cero, ¿vale? Bien, ahora imaginemos que el agua está actuando principalmente como reductor, ¿vale? Está actuando como reductor, es decir, que reduce al otro elemento y por tanto él se oxida. ¿A qué se va a oxidar el agua? Hombre, oxidar ya nos llama la atención de que viene la palabra óxido. Si se va a oxidar es porque el agua va a dar oxígeno, ¿vale? Bien, estamos en un medio básico, ajustamos los oxígenos, ya los tenemos ajustados. ¿Dónde tengo el déficit ahora de hidrógenos? Lo tengo en el lado del oxígeno, 2 protones. ¿Qué cargas tenía yo al principio? 0. Pues entonces, neutralidad de cargas, 2 electrones. Entonces, esto nos indica que el elemento se tiene que reducir. El elemento, supongamos en más n, ¿vale? Voy a borrar esto, más n, más un electrón para darme el elemento normal. ¿Qué potencial tiene de oxidación el agua, principalmente en pH básico? Pues esto lo sacamos de los datos y observamos que el agua potencial de reducción, el potencial de oxidación del agua en pH ácido es de 1,229 en el sentido de la reducción, por tanto, menos 1,229 voltios. Es decir, el agua se descompone principalmente en oxígeno y con un potencial de menos 1,229. Si lo veamos en las diapositivas, el potencial de reducción del agua es de 1,229, pues el inverso es de menos 1,229. Bien, el potencial de reducción que yo voy a necesitar aquí, ¿cómo tiene que ser? Bueno, pues el potencial de reducción, lo primero que mido es, a mí me dan los aparatos, bueno, perdón, esto sería, y ahora así. El potencial que a mí me dan en la tabla es el potencial de reducción. ¿Tengo aquí la reacción de reducción? Sí, pues entonces no me tengo que preocupar para nada del signo. Sé que lo que vaya a coger ya es directamente ese signo, ¿vale? No tengo que darle la vuelta. Ahora, ¿qué valor necesito? Pues necesito valores más grandes que 1,229 o valores más pequeños que 1,229. Pues voy a necesitar principalmente valores más grandes que 1,229. Porque si yo pongo un potencial de reducción de menos 1,3, el potencial de reducción me queda de la reacción global, me queda menor que cero. Y eso me genera un incremento de G mayor que cero. Por tanto, voy a necesitar potenciales que estén, por ejemplo, en menos 1,005. En este caso, la reacción saldría, a ver, no, claro, la reacción no tampoco saldría. Necesito el mismo número, pero en positivo. Eso es. Eso es. Eso es. Porque, claro, necesito que el potencial sea mayor que cero.
Entonces, ¿cuándo se me da 0? Con 1,229. Si tengo 1,3 ya tengo 0,1, si tengo 1,4 ya tengo 0,1 y pico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es importante. Recapitulamos. ¿Qué potencial necesita este elemento para que se reduzca de manera espontánea, ¿vale? O que sea favorable termodinámicamente. Bueno, pues sabiendo que la oxidación del agua es negativa, yo necesito superar eso. Es decir, necesito más que cero, que la reacción general me quede mayor que cero. Entonces, ¿cómo consigo mayor que cero? Pues si yo tengo el mismo valor pero en positivo me queda cero. Y si los valores son cada vez más positivos, por tanto voy a obtener valores cada vez, en este caso, mayores que cero. ¿Vale? Entonces, igual que antes, para que el agua, para que el agua actúe como reductor en un pH igual a cero, ¿vale? En un pH básico, necesito que el elemento tenga un potencial de reducción mayor que 1,229 voltios, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver qué ocurre en medio básico. En medio básico, con un pH igual a 14, pues vamos a estudiar lo mismo. El agua actuando como, en este caso vamos a poner aquí, así no se nos olvida, venga, lo pongo aquí, como oxidante, que dijimos que el oxidante es el que oxida al otro, por tanto él se reduce. ¿Y él a qué se reduce? Se reduce principalmente a hidrógeno. Pero claro, ya no puedo hacer el ajuste principalmente con protones, ahora tengo que hacer el ajuste con OHs. Bien, el número de hidrógenos es el mismo. ¿Dónde tengo el déficit de OHs? Pues principalmente el déficit de OHs lo tengo en el lado derecho. Por tanto, tengo que poner el doble del déficit. El déficit es 1, el doble, 2 OH menos. Y ahora igualo los que serían los hidrógenos. 2 y 2, 4, pues sería añadir otra molécula de agua, ¿vale? Sería añadir otra molécula de agua, pero esto lo podemos simplificar como 2 moléculas de agua. 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ahora, el número de cargas. Tengo 2 cargas negativas a la derecha y ninguna a la izquierda, por tanto, 2 electrones. Esa sería la reacción de reducción del agua. ¿Es lógica? Sí, porque la reducción me dice que los electrones quedan a la izquierda. Pues ya, perfecto. Ahora tengo un elemento. Si el agua se reduce es porque el elemento se oxida. Entonces el elemento N+, bueno, aquí sería más N, y más electrones. ¿Vale? Entonces, ¿qué potencial tiene la reducción del agua en pH básico? Bueno, pues principalmente la reducción del agua en pH básico es menos 0,828 voltios. Entonces, ahora, igual que antes, ¿qué potencial necesito yo aquí aplicar? ¿Vale? Pues pensamos, los tabulados son reducción. Ahora, ¿qué potencial tengo yo aquí? Tengo una reacción, perdón, de oxidación. Por tanto, sé que lo que yo busque le tengo que dar la vuelta. Ahora, ¿qué valor necesito? Bueno, pues necesito principalmente que la reacción sea, en este caso, mayor que... a ver si lo digo bien. Que la reacción sea principalmente favorable termodinámicamente. Es decir, que el potencial sea mayor que cero. Bien, ¿qué tengo? Pues tengo que, por lo menos, necesito que el potencial sea cero. ¿Cómo consigo que sea cero? Pues con números iguales a 0,828 voltios, ¿vale? Vale, si yo necesito este potencial como mínimo y yo sé que le he tenido que dar la vuelta, entonces el potencial del elemento de reducción va a ser potenciales menores a menos 0,828 voltios. Porque si yo necesito un potencial positivo y tiene que ser principalmente valores que me queden esto cero, ¿vale? Voy a necesitar valores de potencial de reducción más bajos de 0,828. Por ejemplo, el 0,9, el 1,2, el 1,2, el menos 1,2 es más pequeño que el 0,82, ¿vale? Por eso voy a necesitar valores más pequeños. De todas maneras, vosotros cogéis y decís, vale, necesito 0,828 como mínimo. Pues ese es el número que me pongo. Y ahora, pienso, ¿la reacción es de oxidación o reducción? La reacción es de oxidación. Por tanto, sé que tiene que cambiarle el signo. Si yo he puesto aquí un signo
positivo es porque tenía un signo negativo. Ahora pienso, estos números tienen que ser mayores que 0.828 o menores, sabiendo que le doy la vuelta. Pues para ello dices 0.5 menos 0.5. Vale, ¿menos 0.5 me puede valer? No, porque me quedaría menos 0.828 más 0.5, un potencial negativo. Por tanto, este no me puede valer. Menos 1, ¿me puede valer? Sí, porque al darle la vuelta me queda 1 y por tanto me quedaría 0.2 que es positivo. Pues ya está. Necesito valores más pequeños que 0.82. Entonces, para que el agua actúe como oxidante en pH básico, necesito potenciales de reducción del elemento menores de menos 0.828 voltios. Y ahora, para que actúe principalmente en ese mismo pH como reductor, pues principalmente el agua, si actúa como reductor es porque reduce al otro, por tanto ella se oxida. ¿Y a qué se oxida? Pues principalmente el agua se oxida a oxígeno, ya lo hemos visto antes. Igualamos los oxígenos, pues principalmente aquí lo que podemos poner es un medio. Y ahora me faltaría igualarme los hidrógenos, ¿vale? Claro, ¿y aquí cómo lo igualamos? Pues bueno, lo que tenemos que hacer principalmente es no evaluarlo en un medio, sino ponerlo normal. Bien, ¿cuánto es el déficit de oxígenos que yo tengo a un lado y a otro? Pues en el lado derecho tengo principalmente 2 oxígenos y en el lado izquierdo tengo 1. Por tanto, tengo que poner el doble de OHs, tengo que poner el doble en OHs del déficit de oxígenos. 2 OH menos. Y ahora tengo que igualar el número de hidrógenos. En este caso lo tengo que igualar ¿con qué? Con aguas, ¿vale? En el otro lado. ¿Cuántas aguas? Pues bueno, principalmente tengo 2 y 2 son 4, pues con poner 2 OH2 lo tendría. Ahora aquí pongo un medio y ya lo tengo ajustado. 2 hidrógenos y 2 aquí y 2 aquí, 4. 2 por 2, 4. 2 oxígenos y 1, 3. Aquí tendría 1 y aquí 3. ¿Vale? La reacción está ajustada. Bien, ahora, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Si el agua se oxida es porque un elemento se va a reducir. Si este elemento se va a reducir, pues... Ah, bueno, perdón, me faltan ya las cargas. Aquí 2 electrones. Y el elemento se reduce. El potencial de reducción, bueno, el potencial de esta reacción, que es una reacción de oxidación, si nosotros nos venimos a leerlo en la diapositiva, vemos que para un pH básico y actuando el agua como reductor, tendríamos un pH de reducción del oxígeno a los OHs de 0.401. Pero como es la oxidación, menos 0.401. 401 voltios. Bien, ahora, ¿qué potencial tiene que tener esta reacción? Bueno, pues yo necesito que, como siempre, que este potencial sea mayor que 0. Por tanto, el potencial del elemento, ya sé estándar, ya sé que como va a tener este número, el 0,401. Ahora, ¿la reacción está en reducción o oxidación? Está en reducción. Por tanto, como está en reducción, no tengo que aplicarle ningún cambio. Por tanto, le aplico que esos valores tienen que ser mayores de 0,401. Ya hemos terminado, ¿vale? Entonces, ahora vamos a recoger todos los datos. Y voy a poner aquí oxidante, el agua como oxidante y el agua como reductor. Y aquí vamos a poner el pH al que estamos, ¿vale? Que es, por un lado va a ser 0 y por otro va a ser 14. Y vamos a poner en otra columna aquí los potenciales que necesitamos, ¿vale? Que son 2 para pH básico, para pH ácido. Bien, vamos entonces a recapitular. A ver, ¿dónde está aquí? Bien, ¿qué potencial necesitamos para que el agua actúe como oxidante a pH ácido? Pues necesitamos potenciales más pequeños que el 0. Por tanto, para que actúe como oxidante necesitamos valores más pequeños que 0. Ahora, ¿qué valores necesitamos como reductor a pH básico? Pues como reductor vamos a necesitar valores más grandes de 1,229. Pues lo ponemos, valores más grandes de 1,229. Me voy ahora para el caso de pH básico. ¿Qué potencial necesitamos de reducción, en este caso del elemento, para que se dé la reacción como oxidante? Menor de 0.828. A ver, menor de menos 0,828.
Y luego, ¿qué valores necesitamos para que sea la reacción favorable siendo el agua un oxidante? Perdón, un reductor. Pues 0.400. Mayor de 0.401. Sí. Bien. Entonces, teniendo estos datos, lo que nosotros podemos hacer es reflejar cómo variaría principalmente el pH, 14, 7 y 0, ¿vale? Atendiendo al potencial de reducción del elemento, ¿vale? Del elemento. Bien, en pH 0, ¿vale? Nosotros tenemos principalmente que como valor máximo de potencial tiene que ser mayor de 1,229. Lo único que estoy haciendo ahora es poner los dos datos, ¿vale? Y decimos que el 0 está aquí. Si el 0 está aquí, aquí necesitamos valores más grandes de, en este caso, 0,41. Si me dejáis, hago aquí otra columna, ¿vale? Con un pH 14 sería mayor de 0,41, que sería algo por aquí, 0,41. Y el otro sería menor de 0,828 en negativo. Más o menos, más o menos. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que cuando yo voy aumentando el pH, el agua, vale, este punto sería el 0,41 y de 0 bajamos hasta 0 menos 0,828 voltios. Bien, ahora, ¿qué le ocurre al agua si yo tengo un elemento que está por aquí? Bueno, pues si yo estoy un elemento por aquí, en un pH, por ejemplo, de 7, ¿qué dijimos en un pH de 0 si el potencial era mayor de 1,229? Que se daba el agua como reductor. Si el agua se da como reductor es porque el agua se oxida y por tanto aquí voy a tener en toda esta franja emisión de agua, de oxígeno. Bien, en este lado de aquí por debajo de 0, imaginemos que tenemos menos 0,5. En pH básico ácido se va a comportar como oxidante. Si se comporta como oxidante es porque él se reduce. Él se reduce ¿a qué? A hidrógeno. Por tanto, toda esta franja va a ser la emisión de hidrógeno. ¿Y aquí qué ocurre? Pues imaginemos que tenemos un potencial de 3, perdón, de 1. Pues para que sea oxidante no puede ser y para que sea reductor tampoco. Aquí tenemos las disoluciones. Es decir, el agua puede estar en disolución con metales que estén entre 0 y 1,229. ¿Vale? Porque por encima está actuando como un reductor y por debajo está actuando como un oxidante. ¿Vale? Entonces aquí es donde se dan las franjas estables para tener una disolución de un metal de transición, principalmente, o cualquier tipo de compuesto con potenciales de reducción en agua. Sin embargo, esto lo hemos hecho a pHs básicos y pHs ácidos muy extremos. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay que sumarle y restarle a ambos lados un 0,5 y un 0,5 en ese potencial. ¿Por qué? Porque, bueno, se necesitan otras características, como por ejemplo la concentración de protones, y se necesitan otras circunstancias para que la reacción se dé. Pero, en este caso, quedaría así. Por encima tendríamos el agua actuando como, en este caso, reductor, porque él se oxida y por tanto reduce al otro, y por debajo como oxidante, porque él se reduce y oxida al otro. Así tendríamos determinada entonces las zonas de estabilidad de disoluciones de metales en agua, que sería el último paso ya para acabar con el tema en este caso, de la molécula de agua. Así que espero que haya quedado aclarado y si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en escribirme. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana sobre el agua oxigenada.